tratado ahí un poco de lo que es la atención área de salud a nivel pediátrico. Valga la redundancia, y es importante saber también que las variaciones entre la atención primaria de salud, tanto adulto como pediátrico, simplemente varían en el nombre. Básicamente la disponibilidad, la tecnología, el acceso, los recursos, los complementos, los elementos, los criterios, las fundaciones, las estrategias, las estadísticas, los análisis, valga la redundancia, son casi parecidos, simplemente las variaciones de una a otra es que uno se enfoca en las patologías y la asistencia médica integral en el adulto, y la otra se basa en las patologías y la asistencia médica integral pediátrica. Pero desde un punto de vista analítico en el sistema público nacional de salud, en los sistemas nacionales de salud, llámese público privado, el recurso, la capacidad en cuanto a uno u otro no varía en mucho, aunque algunos se concentran en que los elementos de atención son diferentes en que el adulto con el niño, básicamente. Permiso, profesor. Si Una gusta, organización gubernamental desconecte la cámara, que se escucha entrecortado. y de déjeme probar aquí, a ver, Ya se escucha mejor. Listo. ahora se escucha bien, entonces. Sí. Ok, bueno, entonces Nelson, no sé si tú tienes por ahí, guardaste el link del video que quería que ellos vieran antes de iniciar la clase, a ver si lo podemos poner, el link que te pasé de YouTube. El licenciado Nelson no se ¿La viste? encuentra hoy. Estamos directo con la presentación. Ah, ok, no está. Ok, perfecto. Bueno, entonces buenas noches a todos, espero que estén bien. De verdad que pasó unas semanitas que no nos encontrábamos. Espero de todo corazón que estén bien. Creo que están completos, ¿no? Todos los que tienen que conectarse, no sé si faltan más compañeros. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema muy importante e interesante también, que tiene mucho que ver con lo que ya hemos tocado los puntos anteriores, que tiene que ver con la atención primaria en pediatría, o que, por supuesto, que involucra lo que es la atención primaria en salud. En esta oportunidad vamos a tocar los temas estructurales. Básicamente, es bueno recalcar que básicamente se complementan unos con otros, tanto la atención primaria adulta como la atención primaria en pediatría. Siempre hay una diferencia entre uno y otro, y tiene que ver más que todo con lo que tiene que ver con el criterio y los complementos de asistencia médica integral del adulto que al niño. Sus variaciones dependen también a la implementación de cada modelo de sistema de salud a nivel latinoamericano y a nivel institucional. En este orden de ideas, eh, se sabe que la atención primaria de salud es una atención primaria que abarca, ¿no? desde muchos tiempos atrás, si se remonta desde muchos tiempos atrás, que va relacionado íntimamente con lo que es la atención primaria en salud, con lo que son los servicios básicos de salud, con lo que son los servicios privados de salud, con lo que son los servicios tanto públicos y privados que se relacionan o se interlazan entre sí para poder entonces implementar una atención médica integral al niño y al adolescente. En este caso, en Venezuela, el programa de atención integral en pediatría abarca a niños y niñas, y se puede decir desde un punto de vista adolescente, como se clasifican aquí, hasta los 12 años de edad. Ya un niño de 12 años de edad en adelante se considera una persona adulta y pasa a lo que es el servicio de asistencia o de atención primaria de adulto. Si el niño no llega a la edad de los 12 años,
corresponde la atención por pediatría. Bueno, durante muchos años se sabe que a nivel que se implementó a nivel de lo que son estrategias de las políticas en salud, no solamente la atención que tiene que ver con los adultos, sino de los niños, y que esa atención básicamente tienen implícito muchos enfoques. Entre ellos están los enfoques que determinan la prevalencia o el aumento, la incidencia de enfermedades infecciosas, enfermedades infectocontagiosas, enfermedades crónicas, estado nutricional, el inicio, una vez que el niño, la madre, en lo que es el área de preparto y la sala de parto, da a luz al bebé en los primeros días de nacido como neonato, ya se lleva un registro en control del niño, donde ahí se va evaluando lo que es la parte de la inmunización, el crecimiento y desarrollo. Aunque les digo, miren, lo fundamental y más importante de la atención primaria en salud, en cuanto a pediatría, es el control, el monitoreo, la supervisión que debe tener ese niño. Una vez que ese niño sale, vamos a decir, de una sala de parto, de automáticamente la política del Sistema Nacional de Salud que implementa el país debe tener un programa de captación que permita no solamente que el niño pueda optar a las correspondientes vacunas o inmunización que les corresponde según su nacimiento, según su edad, según sus meses, sino un control consecutivo del desarrollo y la infancia y del desarrollo psicomotor del niño a medida que va creciendo. Lastimosamente esto suena muy bonito, suena muy satisfactorio, suena muy glorioso, como se quiere decir, pero muchos países no cumplen este reglamento, a pesar de que dentro de sus programas y sus políticas de salud está la implementación del seguimiento y desarrollo del niño. Una vez que el niño es captado en una sala de parto en un hospital tipo 1, tipo 2, tipo 4, o es un parto extrahospitalario, pero una vez que llega al centro de salud y al niño es captado, estos programas no llevan una secuencia, no llevan una correlación. Si ustedes se fijan, la mayoría de las consultas de atención primaria en salud se manejan mucho por estadísticas y encuestas. No sé si ustedes vieron lo que yo les envié sobre las historias clínicas familiares y cómo se hacen el análisis de situación de salud aquí en Venezuela. Sí, se llevan por estadísticas y encuestas, y historias clínicas, pero realmente, aunque existe un programa de atención primaria en pediatría, que se supone que no solamente lleva implícito la talla y el peso del niño, sino que lleva implícito en lo que es la inmunización, el estado nutricional, el estado cognitivo, su desarrollo psicopedagógico, vamos a decirlo desde ese punto de vista, psicosocial, psicopedagógico, no lleva implícito realmente, y los médicos, a pesar de su formación médica científica, no llevan un estatus, o mejor dicho, no es un estatus obligatorio que ellos lleven un seguimiento y control una vez que usted lleva al niño, porque en toda área de salud, yo no sé si, yo me imagino que ya en Panamá también existe lo que es el programa de niños sanos, que se supone que el médico que está experimentado, que ha salido de la universidad, está capacitado para dar una atención médica integral que incluye adultos mayores, adultos frágiles y niños, y en esa captación de esa experimentación, esa captación que él hace en su consulta de atención primaria en salud, en primero o segundo nivel, o en el área de pediatría, él debe llevar un control y seguimiento de ese niño que llegue en circunstancias bien sea de enfermedad o simplemente llegue porque el niño es llevado por su madre para un control y un diagnóstico. Entonces, ¿qué pasa? Esos programas no se cumplen, vamos a decirlo desde ese punto de vista. Tengo que mencionar que aquí en Venezuela suena muy bonito y todo, es más, se ven en las páginas, pero no se llevan, porque ni siquiera puedo decir que yo mismo puedo declarar que llevo un programa tal cual pie de la letra que me pueda decir a mí, mira, tú sí llevas un control. Sí se hacen los controles que se tienen que hacer como toda consulta, mas no se lleva una regularidad en cuanto a ese control que se debería hacer en estos niños sobre su metabolismo, sus enfermedades metabólicas, condiciones inmunológicas, factores determinantes, factores alergénicos, factores de crecimiento, en absoluto. No sé si se entendió hasta este punto lo que se quiere decir. Si alguien no entendió, por favor puede levantar la manito en su pantalla del teléfono. Pueden responder, ¿entendieron?
¿Me están copiando? Se comprendió, profesor. Ok, bueno, entonces, como sabemos en toda atención primaria en salud, en toda atención integral al paciente pediátrico, ahí están las fortalezas y sus debilidades. Creo que esto ya lo hemos mencionado más de una vez y creo que durante todo el diplomado hemos mencionado que nosotros como sistemas públicos nacionales de salud y algunos sistemas públicos privados, aunque nos parezca algo chistoso, nuestros sistemas nacionales privados tienen un poquito más de organización que los sistemas públicos de salud. Tanto tenemos fortalezas como tenemos debilidades. Entre las debilidades que tenemos, entre las debilidades que tenemos, abarcan lo que es la parte de el bajo gasto económico, la participación del Estado, el recurso y el talento humano, los servicios, las logísticas, la vulnerabilidad del acceso para la atención médica a esos sitios, a esos lugares de difícil accesibilidad. Pero entre las fortalezas que tenemos desde un punto de vista del talento humano, tenemos profesionales altamente capacitados, tenemos los profesionales de enfermería que juegan un papel muy importante y muy esencial en lo que es la atención primaria en pediatría, atención primaria en salud en pediatría, el papel de la enfermera, el papel de las personas que juegan el rol preventivo de inmunización, el médico pediatra, el médico general, que es el primer médico, es el primer eslabón junto con el equipo básico de salud, donde lleva implícito la captación de ese niño, bien sea niño sano, o bien sea un niño de control, o bien sea un niño que padezca alguna enfermedad infectocontagiosa o alguna enfermedad crónica. Entre las fortalezas pudiéramos tener o pudiéramos mencionar desde todos los ámbitos, somos nosotros el talento humano, aquellos que nos dedicamos, independientemente a la accesibilidad o los recursos que nos pueda brindar el Estado, a poder prestar los mejores y los más gratificantes servicios a nuestra comunidad y a nuestra comunidad pediátrica. Entonces, entre muchos elementos que ya habíamos mencionado que pudieran influir y estar influenciados por un aspecto negativo o positivo dentro de lo que es la atención primaria en pediatría, encontramos la universalidad, que ya lo mencionamos, que tiene que ser, generalmente debería ser una atención pediátrica para todos y con accesibilidad para todos, debería ser gratuita, accesible, debería contar con equipos básicos de salud. Cuando yo hablo del equipo básico de salud, hago referencia no solamente al médico de cabecera, en este caso al médico general, al médico cirujano, sino también hablo de lo que es la parte del médico especialista en pediatría, de lo que es la parte preventiva, lo que es la parte de enfermería pediátrica, porque hay la enfermería que es de prevención, de inmunización, y está la enfermería que es de la enfermería pediátrica, el equipo promotor, el equipo social, en el caso de que haya una situación social, porque siempre tiene que haber un equipo promotor social que nos pueda ayudar a determinar alguna contingencia o alguna situación que esté pasando a algún niño, bien sea algún problema nutricional, familiar, de violencia familiar, etcétera, o violencia infantil. También es importante que los accesos, por ejemplo, estos equipos básicos de salud, puedan tener la cobertura o puedan tener la accesibilidad, o mejor dicho, los recursos necesarios para poder abarcar lo mayor posible las zonas que necesiten recibir estos servicios de atención primaria en salud en pediatría, y eso implica que, lastimosamente, bueno, no todas las áreas de salud pueden contar con equipos básicos que puedan implementar y desarrollar programas de promoción y prevención, consultas domiciliarias, por consultas o cursos o talleres formativos, porque lastimosamente a veces el Estado y a veces también la institución como esta no cuenta con esos recursos para poder abarcar todo el territorio, y a lo mejor muchas veces el territorio es tan amplio que el equipo básico de salud no da abasto para poder abarcar toda la cobertura en atención y en salud que requieren estos niños, estos adultos, estos adolescentes. Es importante también entender que dentro de esas fortalezas, debilidades y de esas acciones, más que fortalezas y debilidades y estrategias que se deben implementar en lo que es la atención primaria de salud en pediatría, la atención primaria de salud integral, son los programas de salud que se tienen implícitos.
como es la atención, como también se ven en la atención primaria de salud en el adulto, la atención primaria de salud en pediatría también cuentan con una serie de programas que se van involucrando y que van determinando el desarrollo y la clasificación según la enfermedad o según las características que adopta, por supuesto, después un estudio interdisciplinario con múltiples entes que se agrupan para poder determinar un diagnóstico, es donde nacen los programas de salud. Tenemos programas de salud que atienden a los pacientes con autismo, tenemos los programas de salud que atienden a los pacientes con hiperactividad, tenemos los programas de salud que atienden a los niños pediátricos, estamos hablando de pacientes pero pediátricos que atienden a los pacientes pediátricos con trastornos endocrinometabólicos o con desequilibrios metabólicos. Tenemos los programas de salud que atienden a los pacientes pediátricos con las enfermedades endocrinometabólicas, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, problemas de hipoplasia, problemas de enanismo. Entonces, la integrabilidad del sistema de atención pública o de asistencia de atención primaria en salud en pediatría tiene muy implícito y lleva muy implícito y es de un valor bastante significativo los programas de salud, porque a través de los programas de salud es que nos va a permitir a nosotros como institución, nos va a permitir a nosotros como prestadores de servicios en cuanto a salud, nos va a permitir a nosotros como institutos nacionales de salud saber exactamente cuánto es la prevalencia o la incidencia o el factor que puede estar generando el incremento o la disminución o el diagnóstico precoz de alguna de estas patologías que se ven muy frecuentemente en los niños y que muchas veces para los padres, vamos a decirlo desde ese punto de vista, estas patologías pasan a ser comunes o frecuentes y ellos olvidan que a lo mejor el niño necesita ser atendido, se necesita ser llevado a alguno de estos programas de salud para determinar exactamente cuál es su diagnóstico. Por supuesto, esto lleva implícito también la culturización, como siempre lo hemos hablado, no solamente de la población, no solamente de las instituciones de salud, porque yo digo que también muchas veces nosotros como trabajadores de la salud también tenemos que estar conscientes y estar culturizados en los temas, en los programas que vamos a manejar para que entonces la población nos entienda y entienda el concepto y lo fundamental que es poder implementar estos programas de salud en ese sector, en esa comunidad o en ese estado. Eso, por supuesto, va de la mano con el apoyo de lo que son los entes gubernamentales en este caso. Entonces, es importante también, como estábamos mencionando, el seguimiento y control de las patologías. Usted no puede hacer un control y un seguimiento de patologías, sea infantiles o sean de adultos, si usted no tiene una estadística, no tiene una comprobabilidad estadística de criterio de análisis que le digan o le hagan determinar a usted que en cierta comunidad o cierto sector, allá en la comarca donde usted está en Panamá, hay una incidencia de los trastornos de hiperactividad en niños producto a las disfunciones que hay de la familia o producto que en las familias, los círculos sociales con los que se integra esa familia hacen que los niños tomen conducta y generen conductas que afectan lo que es la parte cognitiva o psicológica de ellos y eso esté generando el trastorno de hiperactividad o exactibilidad en el niño. Entonces, es importante que el niño, cuando llega a la atención primaria en salud, sea el primer nivel de atención primaria, que en este caso es donde estamos nosotros, de atención primaria, no solamente se capte y se diagnostique la patología, como lo mencionaba al principio, es importante el seguimiento y el control. Nada hacemos nosotros con llenar una encuesta estadística, una historia clínica del niño, sea con la patología de transmisión, sea una patología infectocontagiosa, sea una patología crónica, o sea una patología de tipo cognitiva, psicológica o psiquiátrica en su efecto, o neuropsiquiátrica, y entonces captamos al niño, pero no le llevamos su seguimiento de evolución. Básicamente los programas de salud funcionan es cuando se lleva un control riguroso de lo que se está tratando de aliviar en cuanto a al bienestar y la salud integral de ese paciente. Eso implica desde que el paciente o desde que el niño llega llega a primera vez y es captado en el programa de asistencia médica, llámese endocrino metabólico y cardiovascular, y a medida como va evolucionando ese paciente debido al seguimiento que se le da en esos controles. Es importante también, creo que lo hemos mencionado en muchas ocasiones, creo que en infinitas ocasiones hemos hablado mucho, la importancia, la relevancia, la necesidad de implementar políticas
que ayuden, que bueno, en este caso no tanto nosotros, porque nosotros somos los que nos entrenamos para poder llevar a cabo todas estas herramientas y poder vaciar todo eso que nosotros aprendemos en las universidades, pero o sea, es fundamental y es imperioso que el Estado pueda implementar políticas que nos ayuden a poder modificar los sistemas públicos nacionales de salud en cuanto a la tecnología. Yo lo he dicho y creo que lo he mencionado en diferentes oportunidades. Nosotros tenemos que hacer una modificación del sistema público nacional de salud, porque si es verdad, en el primer eslabón de atención pública o en el primer eslabón de atención primaria en salud, recibimos al paciente, pero muchos de ustedes también nos han acotado que posteriormente que el paciente va referido a un segundo, tercer nivel de salud, no se cuentan con las tecnologías necesarias para hacer un diagnóstico eficaz y esencial de algún tipo de patología que nosotros que hiciéramos determinar o quisiéramos diagnosticar. Y cuando yo hablo de la tecnología necesaria, no simplemente estoy mencionando a la tomografía, al rayos X o a la sonografía, no, me hablo también que hay nuevas tecnologías cognitivas, nuevas tecnologías neuropsiquiátricas, nuevas tecnologías psicológicas, psicopedagógicas que se están usando, que lastimosamente en nuestros países, por ejemplo aquí en Venezuela no las hay, que nos ayuda también a implementar, nos ayudan también a poder determinar un diagnóstico más eficaz, más certero, y que el paciente se pueda beneficiar en conjunto, no solamente del diagnóstico que ya hace el médico o el equipo básico de salud, sino también el diagnóstico que se pueden utilizar a nivel de las tecnologías. Es importante en esta nueva era recalcar también que dentro de los grupos de tecnología y de tecnologías de estas últimas generaciones que se han visto y que han revolucionado mucho la medicina en cuanto a la salud, es la inteligencia artificial. Yo siempre he dicho que la inteligencia artificial, por mucha modificación, sí es verdad, es una inteligencia que es completamente, se puede decir, de un punto de vista compleja, nunca va a poder sustituir al equipo básico de salud, nunca va a poder sustituir al médico, nunca va a poder sustituir a una enfermera, nunca va a poder sustituir a un bioanalista, a un licenciado de farmacia, un farmacéutico, simple y sencillamente porque la inteligencia artificial, aunque es una tecnología muy buena porque se están usando mucho en los equipos, ahorita en muchos equipos diagnósticos, ahorita no va a poder dar un diagnóstico real porque no está lo que se llama la comunicación interpersonal entre el paciente, el enfermo, el paciente, la enfermera y el paciente. Entonces yo creo que en eso sí habría que indagar un poquito más en el tema, porque por ahí vieron anuncios que decían que ya la salud, o mejor dicho, el personal médico iba a ser cambiado por la inteligencia artificial, y cosa que considero muy difícil. Ahora, sí hay equipos tecnológicos muy buenos, por ejemplo, ahorita están saliendo muchos equipos más que todos de imagenología que tienen inteligencia artificial, que han permitido a muchos grandes médicos y a muchos países hacer diagnósticos mucho más precoces, más que todo con patologías oncológicas, bueno, debido a esta tecnología. Entonces es importante y es fundamental que nuestros equipos básicos, o mejor, nuestro Sistema Nacional de Salud cuente con tecnología para un oportuno y apropiado diagnóstico, y así de una manera accesible y gratuita nuestra comunidad, nuestro sector, nuestro estado, nuestra comarca se puedan beneficiar sin costo alguno. Hace falta también la concientización del Estado para esto. Bueno, y el recurso humano, que lo mencionamos, que siempre lo hemos mencionado, usted sabe que el recurso humano es fundamental y es necesario para poder llevar a cabo no solamente la atención primaria en salud, en pediatría, sino también toda la atención primaria en general. Es el talento humano, el recurso, el equipo básico, la enfermera, el bioanalista, el epidemiólogo, el pediatra, el internista, el endocrinólogo. Todos ellos conforman un eslabón que dentro de sus fortalezas son los que permiten darle el mejor protocolo de atención al niño en este sentido. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, algo que quieran acotar? Vamos a hacer una socialización ahorita. ¿Qué piensan? Melixa, Arianna, ¿pueden acotar algo al respecto? ¿Alguna duda, alguna curiosidad? Anaika, Alfonso, Cristi.
Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, te escuchamos. Sí, ¿qué tal? Bueno, en Panamá lo establecido y pues haciendo una comparación con lo que menciona y de lo que se lleva a cabo en Venezuela para el tema de los programas de atención. Acá hay el programa de atención de la infancia separado del de adolescencia, entre el de infancia de 0 a 9 años y el de adolescencia de 10 a 19. Y pues nada, me queda esa a manera de aporte. Yo manejo el programa de salud escolar en una escuela propiamente privada europea, en donde es lamentable cómo pues no podemos comparar y hay un abismo, ¿no? Del cielo a la tierra con la atención primaria propiamente del sistema de salud público versus la atención que yo pues puedo dar directamente en una escuela de esta categoría. Em, Cabe señalar que seguimos siendo los mismos profesionales con las competencias para dar la atención, pero que en algunas circunstancias, y siendo el caso de la atención pública, nos queda de manos atadas, ¿no? El poder desarrollarnos, tanto como el recurso, como con la parte del insumo y demás que podamos tener en las instalaciones de salud de atención pública. Más no es así en el sistema de salud privado, o pues más que todo lo que llevo yo, que es el programa de atención escolar en esta escuela. Era lo que quería mencionar. Sí, claro, por supuesto. No, tienes toda la razón. Y no es que queramos hacer comparaciones entre un sistema de salud y el otro. Simplemente que en la parte privada el sistema de atención primaria está un poco más organizado perdón, desde ese punto de vista que en la parte pública, ¿no? Pero realmente ambos llevan programas de salud que cuando tú los mides, sí, efectivamente son básicamente los mismos programas, solo que uno es mejor que el otro y uno presta mejor el servicio en cuanto a los programas, porque todo aquí se basa en los programas que se llevan de salud. Porque realmente, como dices tú, el recurso humano, el talento humano, el personal humano está para llevar a cabo estos programas. Ahora la cuestión es el Estado y las instituciones de salud que puedan tener la capacidad suficiente para poder implementar estos programas de salud y que se puedan llevar con éxito, ¿no? Sí, en Venezuela también existe una clasificación de la adolescencia, pero más que todo me estoy refiriendo a lo que es la atención primaria en salud y atención en emergencia. Por ejemplo, aquí se maneja esa escala, aunque se maneja la escala que tú mencionas, en cuanto a la atención como tal, en consultas externas o consultas de emergencia, ya por ejemplo, vamos a decirlo así, un escolar o un bachiller, vamos a decirlo desde ese punto de vista, de 12 años ya pasa al área de adulta, ya no está atendido por pediatría, pues son protocolos que tiene el Sistema Público Regional de Salud aquí. Bueno, entonces efectivamente tienes mucha razón en lo que acotaste en tu comentario. Me gustaría ver si alguien más tiene algo que decir, algo más que acotar, alguna curiosidad, alguna pregunta. Si les parece que hay que modificar o cambiar algo, si creen que el Estado ha tenido competencia necesaria en cuanto a la implementación de la accesibilidad de lo que tiene que ver con la atención primaria en salud, no solamente en pediatría, sino en cuanto a la atención integral, tanto pediátrica como adulta. Hilda, puedes hablar, colega. Y buenas noches, Buenas noches. profesor, compañeros. Escuchamos. Mi acotación va a lo que se vivió con los niños, con los adolescentes posterior a la pandemia. Pienso que lo que tenemos que reforzar es un poco también que en los niños obviamos la salud mental y hubo muchos niños con afectaciones, niños que estaban en colegios privados, que sus papás perdieron el trabajo y tuvieron que entrar entonces a colegios públicos, muchos problemas de depresión, de intentos de suicidio en los niños, el bullying. Entonces tenemos muchos problemas y muchas situaciones en las escuelas. Hablaba la compañera del recurso y los accesos, que es importante, que ahí tenemos algunos problemas con respecto a eso, de ese tiempo para que la enfermera y el médico encargado de esos programas puedan ir a esas escuelas, que vayan orientadoras, las psicólogas,
todo el personal, o sea, que sea un contacto entre las escuelas, las orientadoras que están allí, las maestras y los profesionales de salud que llevan el programa, que siento que a veces eso se pierde, no porque nuestros compañeros que están en esas áreas no quieran, sino por las conexiones y la accesibilidad y el recurso. Y entonces esta población infantil es muy importante porque al detectar esos problemas de salud mental, estamos ayudando a tener adultos sanos. Era mi comentario. Completamente de acuerdo contigo y con la otra coleguita. Eso es fundamental. Creo que es una de las prioridades que debería de tener no solamente el Sistema Público Nacional de Salud, sino el Estado. Simón, por ahí vi que alzaste la mano y después la compañera Milixa. O la compañera Milixa y después Simón, como quieren. Pueden participar, no hay problema. Los escuchamos. Aquí las opiniones de todos son válidas y son muy buenas también, interesantes. Hola, buenas noches. Buenas noches, te escuchamos. Bueno, sí, algo de lo que quería aportar, yo trabajo para una provincia, diría yo que de difícil acceso, no solo por las condiciones que tienen que ver con carretera y todas estas circunstancias, sino también por cómo se da la atención desde la parte pediátrica hasta la parte de adulto. Se da mucho lo que son las desigualdades. Por lo menos acá, aportando algo lo que opinaba la compañera anterior, nosotros en Darién solo contamos con una psicóloga que se encuentra en el Centro Materno Infantil de Santa Fe. Yo trabajo en la comunidad del Real y la verdad para llegar allá hay que coger lancha, hay que coger carretera, hay muchas poblaciones indígenas que no tienen el recurso. Entonces las desigualdades en cuanto a la atención de estos niños que han quedado afectados, los niños que quedan a veces sin sus padres porque fallecen, la atención como tal, a veces no hay un medicamento, ni siquiera para tratar lo que son las patologías. Entonces, en cuanto a si el Estado tiene que hacer, formar estrategias, más que todo, para que esta atención sea de calidad, esta atención sea eficaz y llegue de manera equitativa a todas las poblaciones, sería muy, muy importante. Aparte de que el recurso humano también es bastante escaso para manejar lo que son los programas, en este caso programas de todos los índoles, programas de adultos, programas pediátricos. En nuestra área nada más somos 3 enfermeras y a veces tenemos que hacer turnos doblando, la que está en la noche, la que está en el día. Entonces siento yo que como que no se cubre con eficacia tanto lo que son los programas. Esa era toda mi aportación. Gracias. Muchísimas gracias, Melissa. No, mira, completamente de acuerdo. Creo que eso es uno de los grandes retos, no solamente para los sistemas públicos nacionales de salud de nuestros países, sino para los que son los entes gubernamentales, en este caso para el Ejecutivo Nacional de cada país latinoamericano o industrial que lleve programas de salud implícitos. Uno de los grandes retos es ese puntico que siempre lo recalcamos, que es la accesibilidad, el equilibrio a la accesibilidad de la atención en salud, sea primaria, sea secundaria, sea terciaria, los programas de salud. Si no hay esas estrategias capaces y eficientes que puedan permitir que esos pacientes tengan accesibilidad oportuna a la atención primaria en salud o a la accesibilidad de los centros de salud, simple y sencillamente no podemos abarcar, no podemos cubrir, no podemos llenar los índices de asistencia médica y de integralidad, simple y sencillamente porque no podemos cumplirlo, porque estamos en ese sentido escasos. En cuanto a la formación, en cuanto a la formación del personal profesional y técnico que tienen que llevar, que son los que llevan y deben llevar la tutela y la batuta en cuanto a los programas de salud y en cuanto al pilar fundamental que es la asistencia primaria en salud, creo que el Estado debe tener políticas acertadas con respecto a la formación continua
y concurrente del personal básico de la salud que pueda prestar esa atención médica o esa asistencia médica en esos sitios de baja accesibilidad o de difícil accesibilidad, que realmente no pueden tener o no tienen los recursos necesarios como poder viajar de un sitio a otro, bien sea por distancia, bien sea por economía o bien sea por otras índoles, para poder tener una atención médica de calidad, accesible, gratuita, con integridad, con eficacia y con eficiencia, como lo establece la Organización Mundial para la Salud y lo establece la ONU. Lastimosamente es una política y son estrategias que van a tardar años, ¿no? Y creo que eso ya es parte del Estado también, poder afincar ese aspecto fundamental para que pueda ser una accesibilidad equilibrada. Por ahí levantó la mano Simón, me gustaría escucharlo. ¿Estás por ahí, Simón? ¿Algún otro colega que quiera dar su opinión? ¿Tenga alguna acotación, algo al respecto? Hilda. Profe, en ese mismo punto, y creo que los compañeros ya lo habían comentado en clases anteriores, pienso que el incentivo económico no es que no tengamos vocación para realizar nuestro trabajo, pero sobre todo esos compañeros que están en área de difícil acceso, un incentivo por el riesgo de trasladarse allá, de no tener los recursos, de ver cómo te alimentas, dónde duermes. Ese incentivo también potenciaría que el personal quiera estar en esa área a realizar la atención. Lo otro es que también tenemos personal que está jubilado ya en áreas de atención primaria. Considero yo, no sé si esté equivocada, es mi opinión, que en el área de atención primaria de los programas necesita personal joven. No es que el personal jubilado no tenga el conocimiento, sino es la energía para todo lo que hay que hacer, sobre todo con los niños y los adolescentes. Las actividades, la creatividad, todo lo que tienes que hacer, necesitas personal joven. No le das la oportunidad a ese personal joven, entonces los programas quedan estancados con las mismas acciones, con las mismas intervenciones, no cambiamos y también pienso que eso nos atrasa. No, sí, en absoluto. Mira, yo creo que yo soy uno de los partidarios que dice que cada país, cada personal administrativo o ejecutivo de cada país, cada ministerio, debería implementar políticas que vayan a favor del talento humano, del recurso humano. ¿Cuáles son? Por ejemplo, aquí en Venezuela, los que prestamos servicio de salud, sea de asistencia pública o privada, no tenemos seguro. O sea, aquí se llaman HCM. Aquí nosotros no tenemos cobertura de seguro porque supuestamente, entre los choques, como nosotros somos personal de salud, nosotros recibimos la atención directamente por los centros hospitalarios públicos que están en el estado. Lastimosamente, muchos de nuestros colegas se han muerto en las mismas instituciones e instalaciones del estado, esperando una atención médica en salud, esperando que el Estado pueda solventar su situación, y no sucede así. Entonces, yo soy uno de los partícipes, y es más, soy protestante de este aspecto, que considero que para poder realizar un buen trabajo, para poder incentivar a ese talento humano con que sí tiene una buena formación en cuanto a materia de atención primaria de salud, una buena formación en salud médica, una buena formación en enfermería, una buena formación en farmacología, son buenos licenciados, necesitamos incentivar esa parte. Hay que crear programas que vayan diseñados a qué, a mejorar el ingreso per cápita de ese prestador o de ese equipo de servicio básico de salud, que va a estar en esa área de baja accesibilidad, para que ese equipo básico de salud pueda contar con lo que esencial que tenemos que contar todos los seres humanos, con el recurso monetario suficiente que suplante sus necesidades económicas, y así él puede desempeñar un mejor trabajo. No significa que por cuestiones porque nosotros hacemos un juramento, nosotros nos debemos no estoy con esto diciendo que nosotros nos vamos a volver monetarios o peseteros, no, simple y sencillamente creo que todas las constituciones a nivel de todos los países o algún artículo de la Constitución establece que nosotros deberíamos cumplir
Deberíamos tener un sueldo capaz de poder suplementar esas necesidades básicas que nosotros tenemos como seres humanos y como trabajadores. Pero si tú incentivas un poco más a ese personal de salud y creas un programa adicional que le permita una seguridad social completa, segura y estable a ese equipo básico de salud, y implementa esas políticas de poder llevar el acceso a la salud a esos espacios de poca accesibilidad, creo que los programas también funcionarían o sea, de la mejor manera, y que aparte de eso el personal se ve más incentivado en poder hacer su trabajo. También estoy de acuerdo con lo que tú acotas y lo acoté en intervenciones anteriores, hace unos minutos, que es fundamental e imperioso que el mismo Estado implemente políticas que nos permiten no quitarle, ojo, no es sacar al personal jubilado o sacar al personal que está propenso a la jubilación, sino tratar de implementar programas que nos permitan hacer formaciones en cuanto universitarias o técnicas que tengan que ver con la parte de atención primaria de salud o en salud, que nos permita ir relevando esos cargos, pero sin desplazarlos necesariamente a ellos, sino que ellos pasen a ocupar unos cargos un poco más administrativos y aquel personal joven se encargue de lo que es los cargos, lo que tiene que ver con los cargos más, vamos a decirlo desde un punto de vista, esos cargos que son un poco más complejos, de complejidad, que llevan implícito el control, tratamiento, seguimiento, que tienes que hacer el censo del niño o del adulto mayor. Considero que si se hace una estrategia o unas políticas que vayan encaminadas a ese punto de vista, tanto en lo social, para lo que es la parte del equipo básico de salud, lo económico, tanto en lo formativo universitario, que nos permita a nosotros que esos chamos que están por ahí se puedan formar y puedan ingresar en ese sistema público de salud, creo que nosotros entonces estaríamos por un buen camino en lo que es la atención primaria en salud. Por ahí Alfonso alzó la mano. Te escuchamos, Alfonso. Sí. Hola, muy buenas noches. Bueno, yo quería acotar con usted. ¿Aló? Buenas noches. Te escucho. Buenas noches, te escuchamos. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes en que se debe implementar los cambios generacionales. O sea, que las personas que ya van en su mayoría de edad son indispensables, su conocimiento, su experiencia, pero que la labor de campo debe ser de gente más joven, que tiene el dinamismo, la disposición, eso por una parte. Por otra parte, lo que decía la compañera de los incentivos salariales. Mire, yo les voy a comentar una experiencia. Yo soy colombiana. En un gobierno X de un presidente, él implementó la famosa Ley 100. Y esa Ley 100, ¿qué trajo consigo? Marcar una brecha entre la atención pública, que es lo que aplica la Ley 100, y la atención privada. Es el mismo médico que te puede atender en una institución, pero tiene un tiempo medido, porque no es por calidad de servicio, sino por la cantidad de pacientes que puede atender. Trabajas en X institución, de 8 a 10 tienes que atender, por decirte algo, 20 pacientes. No es lo mismo cuando tú vas a su consulta privada en la tarde, que te va a dedicar la misma atención, porque su conocimiento es el mismo. Les voy a comentar algo a nivel personal. El 27 de diciembre mi esposo se accidenta en Ciudad de Panamá. Él es jubilado, va a la caja del Seguro Social. La atención primaria, la básica, en urgencia fue excelente. No hay queja. Lo dejan hospitalizado. Ahí comenzó, como yo digo, nuestro viacrucis. Y todo lo que me dijeron, no avanzábamos, tomamos la decisión a manera personal de darnos salida, porque no íbamos a avanzar. Comenzamos a buscar soluciones con médicos privados y materialmente era imposible los costos que ellos nos estaban dando. Como yo soy colombiana, decidimos venirnos a Colombia. Y esto que le voy a decir me lo dice el mismo ortopeda que lo operó. Ok, te doy estas 3 opciones. Si vas aquí te cuesta tanto, si vas aquí te cuesta tanto, y si vas acá te cuesta tanto. Y soy la misma persona que te va a atender en los 3 lugares. Entonces, ¿cómo ese factor económico
esa parte, y es importante, él dice, soy el mismo médico, hice un juramento, me dijo él, yo soy enfermera, pero el hacer un juramento no quiere decir que no tengo necesidades que suplir, porque es que es el error. Es médico, no lo puede hacer gratis, pero lo que quiero marcar es que la misma persona en 3 lugares diferentes te da un abanico de opciones totalmente diferentes. Entonces, en Panamá, si no era la pública, que es el seguro, allí estaríamos todavía sin ninguna opción. Y en la privada, los costos son elevados. Entonces, es fundamental que el Estado pueda ejercer un mayor dinamismo en su accionar diario, porque no todo el mundo tiene la capacidad de poder decir, me voy a otro lugar, me opero en una privada y lo puedo hacer. El que no puede tiene que quedarse ahí, aguantándose las consecuencias de lo que esa estadía ahí puede dar. Y siempre llegamos como que al mismo punto. Existe el personal capacitado, preparado, con el mejor dinamismo, con la mejor disposición, pero el ente, en el caso de Panamá, que es el gobierno, que son las instituciones, que es el que maneja y se centraliza y distribuye todo, no hace por 50.000 razones su labor o no ejerce en las áreas de difícil acceso, con las personas, sean docentes, médicos, enfermeros, que ponen en riesgo su vida al desplazarse a zonas muy complejas y fuera de eso, mal remunerados, mal gratificados, que estoy segura que las compañeras y los compañeros que van a esas áreas van a anteponer el juramento que hicieron, pero que ese juramento también debe ser compensado con un incentivo que te motive o te impulse a querer regresar con mucha más disposición a realizar tus labores. Gracias. Gracias, Alfonso. Mira, no, completamente de acuerdo contigo. Mira, yo soy uno de los, bueno, yo soy uno de los protestantes en este tipo de situaciones, y eso me ha generado a mí diferentes conflictos, porque nosotros estábamos aquí en una lucha en Venezuela. Yo estoy aquí en una provincia, lo que llaman en otros países provincias, aquí se dice estado, un estado de casi 1 millón de habitantes, donde yo vivo. Es un estado petrolero y gasífero. Y nosotros siempre hemos tenido una lucha protestante, porque el Estado nunca ha querido garantizar lo que es el recurso social y la protección social, tanto física, psicológica, ambiental al trabajador. Me voy a enfocar, voy a dar un poquito de me voy a desviar un poquito del tema. Lo que es el trabajador, lo que tiene que ver con el trabajador en la parte del sector de salud. Ellos nunca han querido implementar políticas que vayan a favor de ese trabajador, de ese jubilado, que le prestó 20, 25, 30 años de servicio a la nación en un sistema público nacional de salud. Nosotros fuimos uno de los pilares, uno de los vamos a decirlo así, uno de los promotores en materia a la protección del trabajador. ¿Con qué respeto? Que tiene que ser una atención del trabajador integral, no solamente en lo monetario, en lo social, en lo económico, sino que ese trabajador de la salud debería de contar con un sistema de protección social real, efectivo, eficiente, capaz de cubrir y darle cobertura no solamente a él como prestador de servicio por más de 25, 30 años, 40 años, sino también a su familia. Nosotros hicimos un proyecto sobre la creación de un hospital municipal del trabajador que llevara implícito la atención a todo lo que tenía que ver con el personal trabajador, sea de la institución de salud o sea de las instituciones educativas, pero que el mismo hospital tuviera autogestión. ¿Para qué la autogestión? Precisamente para hacerlo más bonito al Estado y para que el Estado no pensara, porque lastimosamente las políticas del Estado son así, pensara que entonces eso iba a ser un gasto más a la nación, iba a reducir costos, iba a reducir beneficios al gobierno, al Estado. Entonces nosotros decidimos implementar o hacer un proyecto que tuviera implícito un hospital municipal del trabajador que tuviera su autogestión. Nosotros hasta implementamos hacer una tarjeta de salud, la llamamos tarjeta de salud del trabajador, donde el trabajador mensualmente hacía la cancelación de un dinero, vamos a poner un ejemplo, de $1 o $2, él
y él tenía cobertura completa asistencial en ese centro de salud, donde el trabajador, una vez que él presentaba su certificación y se comprobaba digitalmente que su código correspondía a esa afiliación de salud que tenía en ese hospital del trabajador, el trabajador no pagaba nada porque el trabajador estaba pagando un seguro que le costeaba, le daba posibilidad a que el Estado, por medio de ese hospital, le brindara toda la atención que tuviera que tener integralmente, hacia quirúrgica, clínica, o sea tecnológica, de algún exámenes complementarios imagenológicos. Lastimosamente, bueno, es difícil, como ustedes los mencionan, en las políticas del Estado, no, desde mi punto de vista, no están hechas y diseñadas para el beneficio ni tanto para el trabajador, y me disculpan porque opine así, ni tanto para la colectividad, ni tanto para los individuos, ni tanto para nuestros pacientes, nuestros vecinos, nuestros mismos paisanos del país. Lastimosamente hay que hacer un trabajo de equilibrio y de accesibilidad y de equidad entre todos los sectores, tanto privados y públicos, porque eso nos falta bastante, y créeme que eso va a ser un trabajo bastante duro, y creo que pasarán años y años para que realmente pueda haber un equilibrio, y pueda haber un equilibrio en cuanto a la accesibilidad en materia de salud, tanto para el sector trabajador como para la población en general. Si no hay alguien más que quiera acotar, voy a continuar entonces con las diapositivas. Si alguien quiere acotar algo, puede acotarlo. Se continúa. Se escucha bien, ¿verdad? ¿Me escuchan, no? Entonces, básicamente ya hablamos que, bueno, la pediatría preventiva, básicamente la pediatría, se pudiera decir que dentro de sus componentes como tal, ya el término de pediatría tiene mucha relevancia, lo que tiene que ver con la atención o en la especialización en la atención de salud o atención integral al niño. En este caso, bueno, la pediatría básicamente en sus elementos, uno de sus, vamos a decirlo así, el principal elemento de la pediatría es la prevención. Dentro de los índices o dentro de las incidencias o dentro de los principales programas o de los principales factores, como que se le quiera llamar, está lo que es la atención preventiva en pediatría. Eso lleva implícito o involucra un sinfín de programas y de actividades, como ya muy bien lo hemos mencionado, temas atrás, diapositivas atrás y semanas atrás, que tienen que ver mucho con la promoción, la prevención, el censo, la determinación de enfermedades crónicas, enfermedades endocrinos metabólicas, enfermedades infectocontagiosas, las características del comportamiento del niño, el desarrollo psicomotor del niño. Una vez que el niño, la madre entra en la sala de preparto, que llega a la sala de parto y esa posteriormente da luz al niño, que el niño pasa a ser neonato, ya de ahí se lleva un control, ya de ahí entra lo que es la pediatría preventiva, de ahí es ahí donde entra lo que es la enfermería preventiva, ahí es donde entra lo que es la inmunización, o mejor dicho, o lo que es la parte preventiva en inmunización pediátrica, es ahí a donde entra lo que es la parte del especialista que se forma en el área pediátrica, en este caso el pediatra, que es el que lleva el mayor conocimiento desde un punto de vista en toda la atención integral que tiene que ver con el niño. Entonces, en toda atención primaria integral o en toda atención primaria de salud que involucre lo que es la que es, valga la redundancia, lo que es la atención del niño, niña, adolescente, o en este caso el niño escolar y preescolar, lleva implícito son los programas preventivos y promocionales que nos van a determinar y que nos van a ayudar a poder determinar algún factor de riesgo, algún factor predominante, algún comportamiento, algún aumento de alguna prevalencia de alguna enfermedad, cómo está el desarrollo, cómo está el desarrollo psicosocial, cómo está el desarrollo psicomotor del niño, cómo es la crianza, cuáles son los factores de riesgo que hay dentro de esa familia, si la familia es una familia funcional, si es una familia disfuncional, si es una familia que desde un punto de vista tiene conductas que van a entorpecer el desarrollo y la crianza de ese niño. Ahí entra el papel de la pediatría preventiva, que lastimosamente, como ya lo hemos acotado en otras oportunidades, no todos los países manejamos un programa que se pueda decir estándar, exacto, eficiente, que lleve un control riguroso de lo que tiene que ver con el desarrollo psicomotor una vez que el niño nace, sale de lo que es el área de puérpera, sale de ahí de esa área y se pueda llevar un control que nosotros podemos decir riguroso
y un continuo del desarrollo y crecimiento tanto del sistema psicomotor del niño como de la crianza y como de su aspecto psicosocial y su aspecto psicopedagógico o psicopedagógico. Entonces, para eso van implícitos muchos factores entre los que se involucran, nos guste o no, y yo sé que yo no tengo nada contra el Estado, pero el Estado tiene mucho que ver con estas políticas que se puedan implementar. Entonces, dentro de la actividad que se determinan y lo que tienen que ver con la atención integral pediátrica y la prevención o la pediatría preventiva, hay áreas generalmente que van implícitas aquí, áreas de competencia, creo que ya lo mencionábamos anteriormente. Aquí es donde entran todos los que estaban mencionando en sus intervenciones hace unos minutos atrás. Entran entre las competencias, hay competencias que tienen que ver mucho con el razonamiento clínico, con la entrevista, la historia clínica, la gestión, la atención de calidad, la bioética, las tecnologías, la accesibilidad, las estrategias del Estado, las estrategias también del sistema de salud. Están las otras competencias que tienen que ver mucho con la prevención y promoción y lo que hablábamos de la detección precoz de enfermedades, bien sea endocrinos metabólicas, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, enfermedades nutricionales, enfermedades neuropsiquiátricas, enfermedades del espectro autista, enfermedades genéticas o cromosómicas como el síndrome de Down. Todas estas competencias van relacionadas también en lo que tiene que ver con la atención primaria en pediatría y la atención integral en pediatría. Estos complementos también van implícitos el diagnóstico precoz y seguimiento de patologías crónicas, patologías infecciosas y patologías oncológicas. También lleva implícito la integración también, el estudio y la valoración del componente social, que ya los habíamos mencionado anteriormente, el componente cultural, si hay algún componente dentro de la familia disfuncional que pueda generar algún maltrato infantil en el niño, en la niña, en el adolescente o en el preescolar y escolar. Lastimosamente, vamos a decirlo desde ese punto de vista, nuestros países, nuestros sistemas de salud pública no llevan un control exhaustivo de estos componentes. Eso es mentira. Decir que es así es básicamente nosotros mismos mentirnos, porque no existe. Sí se hay un programa, existe una cronológicamente programa, existen cronológicamente componentes que se mencionan muy bonito, pero realmente no se aplican realmente como deberían ser aplicados y muchos menos no se lleva el seguimiento correspondiente que debe llevarse precisamente por lo que ustedes han mencionado en comentarios anteriores de la accesibilidad, la falta de incentivo al personal, la falta del talento y el recurso humano, y que lastimosamente el Estado tampoco ha implementado políticas que puedan favorecer a exhortar o a mejorar no solamente al personal, sino también a las instituciones, esas condiciones para poder entonces realmente llevar un programa con competencia. Entonces también tenemos otras competencias que tienen que ver mucho con la familia y la comunidad. Acuérdense que una vez que el niño es atendido o es captado en atención primaria de salud, o una vez que llega al primer o segundo nivel de atención de salud a un hospital que da luz, el niño deriva de una familia, deriva de una comunidad. Entonces el componente de familia-comunidad es importante porque usted tiene que hacer un estudio psicosocial, así como usted hace, o mejor dicho, una historia psicofamiliar, una historia familiar, así como se hace en la atención primaria de salud en el adulto, tiene que hacerla con el niño porque usted tiene que determinar en qué ámbito, en qué es, mejor dicho, en qué espacio psicoambiental se encuentra ese niño que pueda ser vulnerable a condiciones sociales, a condiciones económicas, a condiciones nutricionales, a condiciones de maltrato infantil, a condiciones de actos lascivos. Todo eso lo tiene que entra entre la competencia y entra entre los programas y entra entre la supervisión que tiene que tener la atención primaria en pediatría, que lleva implícito también la supervisión en esos elementos. Otro de los componentes importantes es el componente formativo y el componente investigativo, pero ya este componente formativo investigativo, más que todo, le corresponde al Estado y le corresponde a ese equipo básico de salud que está ahí atrás de estos programas de salud
que llevan implícito, por supuesto, un análisis de la situación de salud en cuanto a la atención primaria de salud, en cuanto a la parte pediátrica en esa comunidad, en ese sector. Entonces, ahí es donde entra también el papel del Estado de formar y también incentivar para que esos que están ya formados y esos que ya están por terminarse de formar, y esos que ya se están retirando porque ya han prestado sus servicios ya a la nación en cuanto a materia de salud, también sean partícipes en la formación de otros, siempre y cuando el Estado garantice desde un punto de vista el acceso económico, tecnológico y en materia social, para poder garantizar los elementos necesarios para que esas personas que ya básicamente han pasado sus 20, 25 años en lo que es la atención primaria en salud, sea pediátrica o adulta, puedan ser partícipes también de la investigación de nuevos programas y la investigación de nuevas estrategias que puedan permitir entonces el desarrollo de más talento humano y a implementar políticas de mejor manera en que tengan que ver con la atención primaria en pediatría. Entonces, también tenemos otros componentes muy interesantes en este punto de vista entre los componentes lo que tiene que ver con la atención primaria en pediatría, que por ahí lo mencionó uno de ustedes, colegas, que tiene que ver mucho con el enfoque multidisciplinario que tienen que tener toda atención primaria pediátrica, que a su vez tiene pediatría preventiva, que a su vez maneja enfermería preventiva, que a su vez maneja el especialista que se especializa, va a dar la redundancia, en lo que tiene que ver con pediatría. Es un equipo que se interrelacionan entre sí y se unen para formar un grupo que es lo que va a permitir realmente llevar un programa de atención, un programa de protección, un programa de prevención, un programa de promoción, un programa de captación, un programa de seguimiento, un programa de seguimiento tanto de patologías crónicas, un programa de seguimiento tanto de patologías endocrinas, un programa de seguimiento tanto de patologías inmunológicas o infectocontagiosas, sino también un seguimiento en cuanto al desarrollo psicosocial, psicomotor, psicológico, neuropsiquiátrico de ese niño, niña, adolescente. Pero para eso no solamente va implícito el equipo básico de salud, no solamente es el médico, la enfermera, la enfermera preventiva de inmunización, el personal o el trabajador social, sino que tiene que ir el psicólogo, el psicopedagogo o el psicopedagógico, el fisiatra, tiene que ir implícito entre ese grupo básico de salud, porque ellos son los que van a determinar también esas patologías que tal vez por una u otra causa el médico como tal no diagnostica al principio, pero ellos como especialistas en el área puedan determinar si, mira, el niño tiene un problema de autismo, el niño tiene un problema de hiperactividad, el niño tiene un problema de síndrome de ansiedad complicadas con ataques de pánico o síndrome compulsivo obsesivo, o mira, el niño tiene un problema de lo que es la personalidad, tiene personalidad doble, personalidad triple, etcétera, etcétera. Entonces, para eso tenemos que tener un equipo básico complementario, interdisciplinario, donde contemos con el equipo básico común, pues la enfermera, el médico y todo, pero también esté el psicólogo, el psicopedagogo, el fisiatra. Y el fisiatra, ¿por qué ustedes dirán? Simple y sencillamente porque tenemos muchos casos de niños pediátricos, pacientes pediátricos con discapacidades o discapacidades son especiales, que tienen discapacidades musculoesqueléticas, generalmente también necesitan una atención fisioterapéutica y una atención rehabilitadora, no solamente en la parte musculoesquelética, sino también en la parte neurovegetativa o neuromuscular. Entonces, por eso es importante la interrelación interdisciplinaria entre las áreas, para que pueda haber una mejor y eficaz atención, tanto primaria como atención preventiva de salud a lo que es la parte pediátrica. Y el psicopedagogo no es más que aquel especialista que se encarga de los problemas o defectos que tienen que ver con el lenguaje. Y para los que sabemos de medicina, sabemos que el lenguaje se maneja en dos hemisferios, uno de Broca. A nivel neurológico, bueno, los psicopedagogos actúan en lo que es la parte de tratar de mejorar el lenguaje en los niños. Por eso es que digo que todo es una relación entre sí, no solamente el médico y la enfermera y el equipo básico, sino es interdisciplinario. Bueno, entonces, entre las carteras que tiene que tener, o mejor dicho, lo que tiene que llevar implícito todo Sistema Nacional de Salud, todo Ministerio de Salud, todo tren ejecutivo, todo
poder, vamos a decir desde ese punto de vista, todo poder gerencial que lleve implícito un programa, sea de salud pública o de salud privada, ellos tienen que tener básicamente elementos que puedan marcar la diferencia y que puedan marcar, mejor dicho, las pautas de lo que ellos quieren, o lo que ellos quieren, a lo que ellos quieren abarcar, o lo que ellos quieren implementar en ese estado, en esa zona, en ese país o en ese municipio. Entre ellos tenemos que la valoración nutricional que nos permite el desarrollo tanto en cuanto a estatura, peso, edad del niño, y el desarrollo psicomotor es lo elemental, lo hablábamos muchas veces. Es un control que no solamente se debería llevar cuando usted capta al niño en una consulta de niño sano, sino que es un control que ya se debería llevar una vez que el niño, mejor dicho, la madre da luz, que el niño sale ya como neonato en las primeras horas de vida. Lastimosamente es difícil porque realmente no contamos con el personal suficiente que pueda llevar esos controles, pero bueno, todo también implica lo que es las políticas que va a implementar el Estado. Entonces, el Estado lleva implícito muchas valoraciones, muchos programas, muchos controles. Entre ellos tenemos el control de los programas que van determinados a ver las consecuencias o a ver el aumento, la incidencia o la propagación de los índices nutricionales, o cómo va el desarrollo psicosocial o psicomotor del niño. Y se supone que las instituciones educativas de cada país o de nuestros países deberían de tener un equipo básico también que determine alguna consecuencia, algún elemento que ellos vean que esté acondicionando al niño a tener un defecto, bien sea psicológico o psicomotor, o un defecto a nivel neuropsiquiátrico. Esto es importante porque creo que es un eslabón esencial en cuanto a lo que tiene que ver con el desarrollo en cuanto al componente psicomotor de nuestros niños y niñas. Otro aspecto fundamental es la prevención que tiene que ver entre las muertes súbitas. Mira, este es un punto que yo determino y considero que no es un punto tan fácil. En la atención primaria de salud no es muy fácil determinar cuándo es una muerte súbita. Generalmente las muertes súbitas inician los primeros años de vida, las primeras horas de vida. Muchas veces pasan hasta en los primeros meses, en menos de 6 años. Otras veces se han visto casos de muerte súbita infantil en niños mayores de 1 año hasta 2 años de edad. Entonces, creo que implementar un programa de prevención que pueda evitar esto tiene que ver más que todo es que en la madre, es el control que tenga la madre en cuanto al control prenatal, más que poder prevenir alguna condición después que el niño nazca de muerte súbita infantil, porque simple y sencillamente cuando se habla de muerte súbita infantil es porque no hay una causa específica, no hay un tiempo específico o un tiempo determinado que te pueda decir a ti, mira, dentro de 2 meses ese niño va a morir porque el niño tiene una causa de muerte súbita. Entonces considero que ya en este punto de vista nuestra prevención debe ir más que todo a lo que es la parte del control prenatal y a las condiciones y estilos de vida de esa madre como tal, y cómo vaya evolucionando su embarazo, y si el embarazo por sí tuvo alguna complicación durante sus controles previos. Entonces, otro punto bastante importante son precisamente que entra entre los programas y las competencias el desarrollo del niño, si el niño si el niño tiene hábitos nocivos, o si mejor dicho, no el niño, si dentro de su familia hay grupos que tienen hábitos nocivos, son drogadictos, son consumidores, son disfuncionales, son alcohólicos, etcétera, etcétera. Entonces, la educación y la prevención y los accidentes infantiles, creo que ya esto es parte también de las políticas que debe implementar el Estado en cuanto a materia de educación. Nosotros como personal de salud sí estamos conscientes que debemos llevar políticas preventivas y promocionales en esta parte de los niños para evitar los riesgos y accidentes infantiles, pero también el Estado debe llevar políticas que vayan impresas con medios visuales, audiovisuales, medios informativos, trípticos, que puedan también educar y culturizar a la población y sobre todo en las escuelas, cómo se harían esas medidas preventivas para evitar esos accidentes, para evitar esas consecuencias que puedan generar una complicación en el niño y en la niña. Ahora, la orientación más que todo en lo que tiene que ver con la prevención, la detección de enfermedades crónicas, enfermedades digestivas, enfermedades musculares, eso tiene que ver, eso tiene mucho que ver con la parte formativa que debe llevar implícito el equipo básico de salud para hacer esas detecciones tempranas, pero también deben contar con programas y con consultas especializadas donde el niño
una vez que ese equipo básico detecte algún problema, sea del sueño, o sea a nivel de los esfínteres, o sea a nivel de los músculos del esfínter, pueda determinar con exactitud ser referido para su atención y su control. Hay que también acotar una parte aquí, que muchas veces cuando usted está en asistencia, en atención primaria en salud, sea pediátrica o sea adulta, más que vamos a hablar en la parte pediátrica, no se ve tanto en lo adulto, y usted ve a un niño que está muy ansioso, sudoroso, que tiene dificultad para dormir, que el niño se orina y de paso relaja esfínteres, siempre sospeche que el niño está pasando por una situación que posiblemente involucre mucho más de actos lascivos. Generalmente un niño que está viviendo un trauma o si sufre un trauma de violencia o maltrato infantil que lleva implícito a actos lascivos, hasta con violación, el niño generalmente tiene la tendencia a estar sudoroso, ansioso, ojos caídos, relaja esfínteres y generalmente su mirada siempre a ser de temor. Entonces usted tiene que estar capacitado para automáticamente, de forma isofacta, determinar en ese control de detección que ese niño está pasando por una condición de maltrato infantil que tal vez pueda estar también sufriendo abuso sexual infantil. Entonces, entre los programas de salud también hay diferentes. Los programas de salud no solamente se basan en los neonatos, en las primeras horas de vida, sino tienen que ver mucho con los neonatos, los lactantes menores, los lactantes mayores, los escolares, los preescolares. Es importante que el equipo básico de salud sepa detectar a tiempo algún sintomatología, alguna alteración, sea física, sea neuromuscular, neurosensorial, neuropsiquiátrica, que nos puedan orientar desde el primer momento la detección precoz de alguna enfermedad para así de esa misma forma poder referirlo y poder remitir a ese niño, niña y adolescente a los servicios especializados para poder entonces proceder a las actividades correspondientes que puedan encaminarnos a un diagnóstico de su patología. Muchas de las detecciones de enfermedades crónicas, enfermedades infectocontagiosas, enfermedades oncológicas, enfermedades neurosensitivas, enfermedades neuropsiquiátricas se hacen en la atención primaria de salud, llámese en la parte adulta, llámese en la parte pediátrica, y aquí es donde nosotros jugamos un papel fundamental en cuanto a poder determinar y captar y detectar en un principio algunos de estos síntomas o esta sintomatología o algunos de estos signos que muestra el niño para nosotros poder entonces poder tomar conducta y tener una idea aproximada de lo que es de lo que nosotros estamos detectando y poder remitir a ese niño a consultas especializadas. Entonces, dentro de las detecciones también que involucra lo que es la pediatría preventiva, que involucra lo que es la enfermería preventiva, lo que involucra al médico de familia, al médico de cabeza, lo que involucra al médico pediatra o al especialista en pediatría, es la detección de los procesos metabólicos, bien sea producto a procesos hormonales tipo tiroidea o hipotiroidismo, hipertiroidismo, diabetes mellitus tipo 1, que es muy frecuente en niños, adolescentes, en jóvenes. La detección de problemas de displasia de cadera, de problemas articulares, critoquidia, obesidad, trastornos del aspecto autista, déficit de atención o hiperactividad, que ya lo hemos mencionado. Creo que nosotros, como los pilares fundamentales, el primer pilar fundamental del primer nivel de atención primaria de salud, tanto pediátrica como adulto, por eso es que se llama integral, porque nosotros tenemos que estar capacitados en la parte pediátrica, como también tenemos que estar capacitados en la parte de adulto. Nosotros debemos manejar muy bien estos conceptos, y no solamente estas conceptualizaciones, nosotros debemos manejar muy bien, son las sintomatologías pediátricas que nos puedan determinar, nos puedan ayudar a nosotros. Por eso es que es importante lo que ustedes mencionaban sobre la formación, no solamente formación y por supuesto la investigación, pero más en este punto la formación, y no solamente decir, mira, este programa detecta los problemas endocrinometabólicos, los problemas metabólicos, pero yo, como el equipo básico de salud, como la enfermera, como el licenciado, como la enfermedad preventiva, no sé cómo detectar a un niño que esté pasando por autismo o tenga un problema del aspecto autista o tenga un problema de hiperactividad, porque simple y sencillamente sé que existe un programa, pero más no sé
¿cómo hago yo para detectar si el niño está pasando una condición, sea de algún componente neuropsiquiátrico, un componente psicológico, un componente conductual, o si el niño simple y sencillamente tiene ese componente conductual porque dentro de su familia o dentro de su comunidad hay un ciclo de disfunciones que están generando violencia y conflictos que generan que el niño adopte conductas que no son conductas normales para su edad, ese punto de vista. Y o genere conductas que llamen la atención o hagan sospechar que el niño está haciendo o es víctima del maltrato o acoso infantil. Entonces creo que es importante la formación en este punto, no solamente hablar de los programas que llevan implícito la detección o los componentes que llevan implícito la detección, sino también que el personal debe estar capacitado para poder detectar desde un principio alguna normalidad en cuanto al cambio del comportamiento y el desarrollo del niño que nos permitan a nosotros entonces poder determinar y poder hacer diagnósticos certeros para posteriormente ser referidos a consultas especializadas donde será estudiado y abarcado desde un punto de vista por todas esas áreas interdisciplinarias. Entonces, entre otros de los componentes o de los componentes de detección que debemos conocer nosotros y debemos implementar y se debe implementar por el Estado y por los equipos básicos de salud que lleven implícito cada ministerio de cada país, tiene que ver con el seguimiento de los niños con discapacidades físicas y psíquicas, que es lo que estamos hablando ahorita. Hay muchos niños que, más que todo en esos puntos de difícil acceso, en nuestros estados, en nuestras comunidades, muchos niños con problemas musculoesqueléticos, neuromusculares, muchos niños con discapacidades auditivas, discapacidades visuales, muchos niños con displasias de cadera, discapacidades motoras, musculoesqueléticas, neuromusculares, y lastimosamente muchas veces por no contar primero con la accesibilidad necesaria, segundo con un componente que nos permita a nosotros establecer una comunicación correcta con esas áreas de poca accesibilidad, no damos con el diagnóstico, aunque existe el diagnóstico, no podemos hacer mucho por estos niños porque simple y sencillamente no contamos con los elementos necesarios para no solamente hacer el diagnóstico, sino también integrarlos a esos programas que tienen que ver con la protección, vamos a decir, desde ese punto de vista, el seguimiento de estas patologías. Entonces, entre las patologías también que existen, que entran entre las patologías crónicas, que son muy comunes en niños, entran lo que son las afectaciones respiratorias. El síndrome de obstrucción bronquial, que es el asma bronquial, o la bronquiolitis, que se ve mucho en los niños menores de 3 años de edad. Esto también nos permite, siempre y cuando hacer una detección, vuelvo y lo repito, siempre y cuando nosotros en la parte formativa, en la parte primaria de atención de salud, tenemos el componente formativo adecuado que nos va a permitir poder captar esos síntomas de ese niño en ese primer nivel de atención primaria que nos dice a nosotros, mira, acabo de detectar, el niño padece una enfermedad crónica, ¿verdad? De las vías respiratorias, específicamente de asma bronquial o bronquiolitis, y yo como personal, como ese equipo básico de salud, como esa enfermera preventiva, como ese médico preventivo en pediatría, detecté la sintomatología y lo paso al programa de enfermedades respiratorias, ¿verdad? Y ese niño queda ya registrado y lleva un seguimiento en esas enfermedades, en ese programa de enfermedades crónicas respiratorias. Entonces también es importante la detección, por eso que yo digo, mira, todos estos puntos se tratan de nosotros como los prestadores de servicio. Independientemente de lo que sea, todos estos programas de detección van implícitos al personal de salud, van implícito al equipo básico de salud. El equipo básico de salud tiene que tener el suficiente conocimiento y la suficiente perspicacia y la suficiente formación para poder detectar estos casos en estos niños y poderlos entonces derivar a los diferentes programas a los cuales verdaderamente tiene que ir el niño en dependencia de la situación de la que vive. También es importante, y creo que es uno de los más importantes que hay que tener en este punto de vista en lo que es la detección, el control y seguimiento en los programas que tienen que ver con la violencia de género, vamos a poner intrafamiliar, entre el papá y la mamá, la violencia y el maltrato infantil, la violencia entre hermanos, los hábitos psicobiológicos, psicosociales, que tenga esa familia, que tenga esa comunidad, que pueda desde un punto de vista generar o traer dificultades en cuanto a la formación
en cuanto al desarrollo, en cuanto a las perspectivas del desarrollo psicomotor, psicosocial, psicológico de ese niño, que no, más adelante no puedan generar un conflicto a nivel psicológico que cohíba a ese niño de vivir todo el tiempo con un post-trauma producto a esas políticas, bueno, a esas vivencias que sufrió dentro del hogar y del nivel. Creo que aquí en lo que es la detección de la violencia de género, la violencia del maltrato y el acoso infantil, aquí es donde nosotros deberíamos abrir más los ojos. Creo que yo, por mi parte, en lo particular, yo es ahí donde yo manejo más y es donde yo enfoco más mi mirada, en lo que es la detección de esos componentes que pueden generar violencia. Y no hablo de violencia de género nada más entre intrafamiliares, sino la violencia que puedan afectar al niño y que puedan comprometer también la salud y la estabilidad del niño, y que también el niño esté pasando por momentos postraumáticos. Aquí sí es verdad que, por lo menos en Venezuela, es verdad que ese programa de detección en cuanto a violencia infantil o maltrato infantil o actos lascivos en los niños, de verdad que son bastante atentos, y que la pena es bastante ruda para aquellos que desde un punto de vista se detecte que están asumiendo esas conductas que están afectando al niño. Entonces, hasta este punto de vista vamos bien. ¿Se está entendiendo todo? Sí, profesor. Ok, entonces podemos continuar. Entonces vamos a continuar. Correcto. Entonces, mire, como ya hemos hablado en diapositivas anteriores, creo que vamos a hacer una sinapsis, un análisis, porque ya hablamos de lo que es la enfermería pediátrica y que tiene que ver mucho. Mira, creo que yo siempre he dicho, en lo que es la parte del equipo básico de salud, lo que es la parte de la atención primaria de salud, lo que es la parte de lo que es el componente en salud como un todo, el personal más importante que existe en el área de salud, para mi punto de vista, estoy hablando yo como persona, es el personal de enfermería. Yo considero que ni siquiera los mismos colegas en el área, el personal de enfermería básicamente es la mano derecha del médico, es la mano derecha del equipo básico de salud, y que es la que lleva también en sus hombros ese sentido de pediatría preventiva, ese sentido preventivo, ese sentido de pertenencia que tiene que ver con ese celo, en cuanto a poder implementar los programas, sean preventivos, sean promocionales, sean de detección, sean de complemento, sean de pesquisaje, sean de cuidados propios del niño, de lo que es el programa metabólico, de lo que es el programas nutricionales que tengan que ver con su desarrollo psicomotor. Toda esa integración la lleva lo que es la enfermería pediátrica. Por supuesto, la enfermería pediátrica no solamente queda aquí, sino que ella también debe implementar programas que no solamente se efectúen en lo que es la parte del primer nivel, segundo, tercero, cuarto, quinto nivel de atención primaria, sino que también en la comunidad, porque dentro de su trabajo como enfermera, y no hablo nada más de la enfermería pediátrica, sino hablo en global, la enfermería lleva implícito también que tiene que acondicionar programas que también faciliten la participación de la comunidad, integre a esa comunidad, integre a esa familia, integre a ese sector, para que entonces esos programas realmente puedan llegar donde se tengan que llevar, de la mano de la misma comunidad, y se pueda hacer un mejor trabajo. Mire, considero que si nosotros implementamos nuestras políticas de programas y promociones, programas de salud, que llevan todos esos programas que ya hemos hablado, y se implementan dentro de esos programas de salud, programas preventivos y promocionales, pero que se vean inmersos, se comprometan lo que es la parte comunitaria, créanme que nosotros contaríamos con un gran respaldo y que la comunidad nos apoyaría al máximo en cuanto al apoyo de esas políticas que nosotros queremos implementar como profesionales. Entonces, la enfermería pediátrica es una profesión que lleva implícito no solamente, como muchos quieren dar a entender, que lleva implícito que la enfermería pediátrica es solamente para recibir al niño en una emergencia, colocarle una vía de su formación académica. También está la formación preventiva, promocional y de detección. Por eso es que es importante, como se lo mencionaba, que nosotros tenemos que estar capacitados y formados, y todos los días formándonos más en cuanto a la detección
de esas condiciones que puedan a nosotros permitirnos clasificar una condición de la otra para entonces nosotros referir a las diferentes disciplinas, a las diferentes especialidades, a estos pacienticos pediátricos. Dentro de sus componentes ya sabemos que el componente de la enfermería pediátrica va desde el triaje, desde la captación, promoción, prevención, inmunización, que entra dentro del programa también de prevención, está lo que es la educación, el autocuidado, el seguimiento de patologías crónicas, la detección de patologías crónicas, la visión de implementar también programas que vayan a favor y que vayan implícito a integrar a la comunidad. Creo que es uno de los aspectos más importantes. Entonces, creo que en este punto de atención primaria en salud, el equipo básico es elemental en todo el funcionamiento que tiene que ver con la asistencia primaria en salud infantil, con la integración y con la integración tanto de las disciplinas y la variedad que pueda tenerse para poder implementar esos componentes como se deberían implementar en cada situación de salud. Entonces, considero que la atención en enfermería pediátrica, como ya la hemos mencionado, va implícita no solamente a la población hospitalaria, a la población ambulatoria o a la población del primer nivel de atención, sino que también va implícito en la formación y la participación comunitaria sectorial que pueda que puedan facilitarle a esa población también poder recibir esa atención y esa accesibilidad a lo que es la consulta o la atención en salud. Y también hay que acotar que dentro de la enfermería pediátrica, ellos tienen mucho que ver también con manejar las consultas, los programas nutricionales, los programas metabólicos, los programas endocrinos metabólicos, valga la redundancia, los programas respiratorios, los programas cognitivos, los programas psicológicos. Ellos llevan, es más, ellos son los pilares, ellos son los que lleven el control realmente, no solamente de las citas y las consultas, sino también llevan el control y seguimiento que debería llevar en cuanto a cuando se detecta alguna patología crónica, alguna patología oncológica, alguna patología neuropsiquiátrica o alguna patología psicológica, ellos son los que llevan el seguimiento y control a nivel estadístico y a nivel presencial también de estos niños. Entonces también es importante aquí que básicamente todo niño necesita de una enfermera pediátrica o necesita de enfermería, y toda enfermería pediátrica necesita del niño. Por supuesto, aquí hay otras infinitas cosas, como que ya hemos mencionado anteriormente, que para poder implementar y para que el personal pueda implementar y llevar a cabo una accesibilidad real, equilibrada, se necesitan básicamente primero la colaboración del Estado, la participación del Estado, el incentivo el incentivo de lo que es la parte del talento humano y los recursos tecnológicos que se cuenten. Pues en estos recursos tecnológicos no solamente hablamos de las consultas, de los programas en salud, de la detección de enfermedades, de la detección de enfermedades neuropsicológicas, sino también de lo tecnológico, de esos equipos, de esos elementos y esos servicios que también se puedan brindar para que el niño pueda tener, junto con la enfermera, junto con el equipo básico, puedan tener la mayor atención adecuada y correspondiente a lo que tiene que ver con su atención primaria en salud pediátrica. Entre otros aspectos fundamentales, bueno, ya se sabe que la educación para la salud es importante, no solamente para la parte del niño, como en este caso estamos estudiando que es el paciente, sino también para la parte de la comunidad, y no solamente para la parte de comunidad, sino que esa educación en salud o esa educación para la salud, nosotros estamos comprometidos como equipo básico de salud, como equipo promotor que somos de salud, a implementar políticas que vayan, como lo hemos mencionado anteriormente y lo hemos mencionado en básicamente todo el diplomado, que vayan a ese punto, a poder culturizar, a poder educar a esa madre, a ese padre, a esa familia, a esa comunidad, a ese sector, a esa comarca, sobre la importancia que es la salud, los estilos de vida saludables, el sedentarismo, las consultas a tiempo, los controles prenatales, los controles de inmunización, el control de niños sanos, para la redundancia, a los niños, a la población infantil, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para eso nosotros
debemos contar con políticas que vayan encaminadas a poder fortalecer no solamente la parte formativa individual, nosotros como trabajadores, y también colectiva, sino también lo que es la parte investigativa, que esto nos corresponde a nosotros, pero de la mano con el Estado. Entonces, no sé si Nelson puede poner un momentico la diapositiva que tiene unas representaciones gráficas que habla sobre lo que es para que ustedes más o menos entiendan, de lo que es la escala, por donde se ve, son donde pasa lo que es la atención primaria en salud, lleva periodos de escala. Básicamente no lo vamos a tocar todo, ¿no? Vamos a nombrarlo por encima. Entonces, básicamente la atención pediátrica en salud tiene escalas de atención. Primero está la cita, posteriormente a la cita pasa lo que es la parte administrativa, la parte administrativa falta lo que es la parte de formación, motivación, captación, después la parte de captación pasa a la parte de enfermería, y la enfermería pediátrica es la que se encarga entonces posteriormente a lo que ya mencionábamos anteriormente, hacer las valoraciones nutricionales, las valoraciones ponderales, vamos a decir la evaluación de peso y talla del niño, el estatus psicosocial, psicomotor del niño, la detección de algún síntoma, alguna patología, alguna enfermedad que le llame la atención a la parte de enfermería, que pueda, que algún síntoma, un signo que pueda, desde un punto de vista que pueda generar alguna enfermedad o que esté generando una enfermedad que no se detectó para entonces posteriormente ser remitido. Entonces aquí básicamente son etapas por las que tienen que pasar o se pasan en lo que es la atención primaria de salud para entonces posteriormente llegar a la parte de la pediatría, que es, por supuesto, eso involucra a la atención que va a recibir el niño en conjunto con el equipo multidisciplinario y por supuestamente el especialista en esta área, que es ni más ni menos que el pediatra. Hasta este punto de vista vamos a hacer una pausa aquí porque básicamente ya estamos terminando, pero quisiera saber si hasta este punto de vista ustedes me han entendido el sentido de lo que se ha querido dar y de lo que se ha querido exponer en esta clase. Si alguien tiene algo que acotar, no hay problema, pueden decirlo. La intención aquí es que todos podamos participar. Me parece un equipo muy interactivo y de verdad que está muy bien centrado en el tema de lo que tiene que ver con la salud pública. De verdad que estoy bastante contento con ustedes. Tienen muchos conocimientos al respecto. Entonces, bueno, si no hay nada, vamos a continuar. Entonces, como les decía, entonces básicamente estos 4 pilares fundamentales es lo que determinan realmente la atención primaria en salud pediátrica o infantil. Pasan por procesos, como todo, igualito se ve en la atención primaria en el adulto. Pasan por procesos, esos procesos tienen que llevar, por supuesto, una metodología para posteriormente terminar en el último eslabón, que es el eslabón por supuesto, de la atención pediátrica. Cuando se habla de la atención pediátrica es porque se habla de la atención completa de ese niño o ese niño en edad infantil, que lleva implícito todos esos mecanismos de los que hemos mencionado. Pues porque nada hacemos nosotros con hablar de atención primaria en salud si, por ejemplo, primero, como personal de salud, no sabemos cómo detectar o no sabemos cuáles son los parámetros, mejor dicho, no sabemos cuáles son esos factores que nos puedan permitir a nosotros valorar, detectar algún componente que nos pueda ayudar a determinar si el niño está pasando por una condición de enfermedad, sea crónica, sea oncológica o sea de transmisión, o que el niño está pasando por una condición que nos está diciendo nosotros como personal básico de salud, sea pediátrico, sea adulto, más que todo en esto pediátrico, que el niño está pasando por una condición de maltrato infantil, está pasando por una condición de actos lascivos o hasta nos permite diagnosticar si el niño está siendo acosado a nivel sexual. Aquí en Venezuela se han visto casos y bueno, yo tuve la oportunidad de atender un caso de una persona que estaba siendo solicitada, tenía tendencia a mudarse de estado y efectivamente, bueno, con la clínica y la detección de los síntomas pude darme cuenta que el niño estaba haciendo, no solamente estaba siendo maltratado a nivel de lo que es la parte infantil, tenía maltrato infantil, sino también estaba siendo acosado a nivel sexual. Entonces es importante estos elementos y estos temas porque esto es lo que nos va a permitir a nosotros poder detectar
con anticipación algún trastorno, alguna condición que pueda estar generando en el niño, y nos permita a nosotros como equipo básico de salud poder detectarlo a tiempo y así referirlos a las diferentes instituciones e instancias para que puedan ser integrados a los programas de salud, independientemente si los programas no pueden cubrir toda la cobertura o no, pero nuestro papel es remitir a ese paciente a esos programas de salud y que el programa de salud pueda cumplir y pueda llevar las directrices correspondientes para que el niño pueda tener un mejor seguimiento y desarrollo de su patología, de su crecimiento o de su condición endocrinometabólica, metabólica o nutricional. Creo que nosotros tenemos, como trabajadores de la salud, tenemos un reto importante. De verdad que nosotros nos toca un reto importante, no solamente por nuestro juramento. Yo sé que todos nosotros hicimos un juramento, tanto los enfermeros, todos los que tenemos que ver con el área de salud hacemos un juramento y que tenemos que poner primero por encima lo que es la parte de la atención al paciente, pero también hay que acotar que nosotros somos seres humanos, pues, y que también el Estado tiene que estar consciente que nosotros como seres humanos tenemos necesidades y que el Estado también tiene que estar consciente que él como Estado tiene que implementar políticas que no solamente nos permitan a nosotros como poder tener ese equilibrio y poder tener esa accesibilidad necesaria para que realmente pueda disfrutar no solamente de las consultas, sino también de los programas de detección y también pueda disfrutar de un personal básico que pueda también llevarle su seguimiento y control de sus patologías crónicas o sus patologías infectocontagiosas, en su caso, sus patologías de neuropsiquiátricas o cognitivas. Entonces, desde este punto de vista, creo que hay varios aspectos que bueno, más que todo considero que esto es una parte que debería implementar lo que son los ministerios de salud de nuestros países y lo que tiene que ver con los entes gubernamentales de nuestros países, en este caso los trenes ejecutivos. Tienen que ser el mejoramiento y la identificación y la captación de esos factores o grupos de riesgo, y poderlos estandarizar o poderlos estratificar en grupos. Por ejemplo, como les mencionaba yo la vez pasada, que lo tocamos en lo que es la parte de la atención pediátrica en el adulto, es importante que nosotros podamos hacer un análisis de la situación de salud, mire, cuando nosotros, por eso es que yo hago mucho énfasis en lo que es la parte del análisis de situación de salud. Cuando nosotros hacemos un análisis de situación de salud, créanme que en el análisis de situación de salud, cuando usted lo hace, usted determina todo. Usted determina las edades escolares, determina lo que es la parte del niño, la familia, el niño, cuántos niños están, cuántos niños en edad escolar están, cuántos niños en edad preescolar están, cuántos niños hay que están en básica, que están en bachillerato, cuántos adolescentes están en la universidad, y eso nos permite a nosotros estratificar a nivel estadístico, por data, cuántos niños nosotros contamos en ese sector, en esa provincia, en esa comarca, en ese municipio, en ese estado, y cuántos de esos niños están cursando estudios, sea de primaria, de bachillerato, universitario, y cuántos de esos niños saben leer, cuántos de esos niños no saben leer, cuántos de esos niños tienen problemas odontológicos, cuántos de esos niños tienen problemas cognitivos, cuántos de esos niños entran entre la clasificación de discapacidad, cuántos de esos niños tienen problemas neuromusculares, cuántos de esos niños tienen problemas a nivel psicológico, psicosociales, y también nos permite determinar cuántos de esos niños están en presencia de condiciones disfuncionales, de conflictos interfamiliares, que nos pueden permitir a nosotros detectar precozmente que el niño está sufriendo o puede sufrir de trauma producto de la violencia que tiene dentro de su hogar y dentro de su vivienda. Es importante la estratificación, es importante el análisis de situación de salud de nuestros sectores, de nuestras instituciones y nuestras áreas de salud, más que todo, para entonces nosotros poder complementar como un todo y poder realmente tener una especificación real, de poder decir, mira, sí, nosotros en tales trabajos que hicimos de campo en el área tal, hicimos una detección de, por ejemplo, de 20 niños que están sufriendo lo que es la parte del aspecto autista, o tenemos 10 niños que están padeciendo diabetes mellito tipo 1. Entonces es importante realmente la especificación y realmente el análisis de situación de salud, en este caso pediátrico, para poder realmente tener una base elemental y fundamental que nos permiten a nosotros realmente implementar programas
que vayan a favor a mejorar estas condiciones y programas también de seguimiento y control. Entonces, como ya lo mencionaba, es importante hacer la realización de tareas o de tareas de campo, de estadística, de estratificación y preventivas que vayan a favor de mejorar las condiciones de enfermedades crónicas como el asma, la bronquiolitis, los trastornos de la peste autista, poder implementar políticas también que nos permita a mejorar las consultas en tanto pediátricas como consultas especializadas, como consultas multidisciplinarias donde van implícito el psicólogo, el psicopedagogo, los fisiatras y así poder entonces detectar y tener una detección más precoz y un diagnóstico más certero y más eficaz y a tiempo de estas patologías de estos pacientes infantiles o pediátricos. Considero también que bueno, valga la redundancia, como lo hemos venido mencionando, creo que el seguimiento y el seguimiento y control tanto de las enfermedades crónicas, las enfermedades transmisibles, las enfermedades oncológicas, las enfermedades neuropsiquiátricas, las enfermedades psicológicas, es un proceso que no solamente se da en lo que es en el primer nivel de atención primaria, que estamos nosotros, que somos nosotros los que estamos ahí, el equipo básico, sino que también en los hospitales y los centros de salud regionales o municipales deben tener también una amplia participación en cuanto a la estratificación y en cuanto al seguimiento y control y la implementación de programas que vayan no solamente a fortalecer ese equipo básico de salud, sino que también vayan implícitos ellos también a la detección de patologías o de componentes que puedan determinar alguna incidencia, alguna prevalencia o alguna aparición o algún síntoma de lo que es la atención primaria en edad infantil o pediátrica. Desde este punto de vista hemos terminado por ahora la presentación. Me espero que de verdad hayan encantado acá. Otra cosa que se me olvidó mencionarles que quería mencionar, ya se me iba a pasar, bueno, mal que dice, aquí hay una diapositiva que Nelson la tiene, mire, esta escala es una escala, básicamente es una escala canadiense de Piaget, no sé si todas las pueden ver. Generalmente esta escala se utiliza más que todo en los niveles de atención secundaria, terciaria y cuartaria, más que todo en los niveles de atención secundaria y terciaria. Son escalas de asistencia médica. Eso básicamente es una escala de atención en emergencia, de urgencia. Clasifica las emergencias y clasifica las urgencias. Esto también es parte de lo que es la atención integral al niño o a lo que es la atención integral infantil. Básicamente, todo área de salud o todo centro de salud, sea especializado, sea ambulatorio, sea semi especializado, o sea hospitalario, o sea universitario, o sea hospital universitario, cuenta con niveles de atención de salud, con niveles de atención primaria, en los niveles de atención de emergencia. Estos se clasifican en diferentes respuestas. Está el nivel 1, el nivel de gravedad, el nivel intermedio, el nivel o los colores, está el color rojo, está el color amarillo, está el color azul, está el tal nivel de asistencia de urgencia que amerita la asistencia no menos de 30 segundos. Hay otras clasificaciones que hablan de tiempo a ese personal infantil o a ese niño, porque el niño en ese momento necesita ser atendido por la condición que está involucrando y está haciendo posible que se vea involucrada su vida y su estabilidad física en este sentido. Entonces, básicamente esta escala, que es una escala canadiense, hay muchas escalas, esta es una escala nada más referencial, maneja también lo que es el grado de atención primaria en salud, el grado de atención pediátrica en cuanto a las emergencias de los niños también, que los clasifica de un nivel de gravedad, un nivel de asistencia médica intermedio y un nivel de asistencia médica sea especializada o sea institucional. Entonces, hasta este punto de vista hemos concluido el tema de hoy. Espero que de verdad se haya sido productivo este tema, espero que de verdad hayan entendido, espero de verdad que hayan podido entender que es importante que nosotros como equipos básicos de salud, nosotros como ese pilar fundamental que estamos en la primera línea de batalla, tenemos que tener no solamente nuestra formación académica universitaria que ya la tenemos, sino una formación personal, una formación que debe ser constante, que debe ser intuitiva y que debe ser nutritiva para entonces nosotros poder implementar y poder, mejor dicho, desarrollar esa capacidad de detección temprana de síntomas, signos, características o caracterización que nos puedan permitir poder poder determinar en ese momento que nos llegan a nuestro primer nivel de atención primaria alguna patología, alguna condición grave, crónica, oncológica,
inmunológica o alguna condición de disfunción intrafamiliar o de maltrato o violencia infantil o de acoso infantil, y tener la capacidad de poder hacer las detecciones. Por supuesto, con esto no quiero decir que nosotros tenemos que volvernos especialistas en el área, pero sí deberemos manejar todo esto, porque todas estas detecciones, todas estas recomendaciones, todos estos componentes van implícitos en lo que es en la atención integral en pediatría. Bueno, alguna acotación que quieran hacer, algo que quieran que se mejore, algo que no entendieron, entonces ya tenemos todavía tiempo para contestar algunas inquietudes. Si hay alguna inquietud, alguna curiosidad, alguien que tenga una duda, quiera hacer una pregunta, bueno, todavía nos quedan 16 minutos. O si hay algo que quieran acotar, que haya que mejorar de la clase, también pueden acotarlo sin ningún problema. Entonces, bueno, mira, mientras que alguno de ustedes quiera participar, bueno, de verdad que estoy muy orgulloso porque es un equipo bastante dinámico. Mañana vamos a tener una clase bastante interesante. Tiene que ver con las TIC en salud, que básicamente es lo moderno, es la nueva generación de estos últimos años para acá. Entonces, desde este punto de vista de la clase de hoy, es importante tener en cuenta que básicamente en todo lo que nosotros hemos visto y todo lo que nosotros desde que iniciamos el diplomado, que siempre hay 3 elementos fundamentales que tenemos que tener en cuenta, sea de la característica en el adulto, como en la característica de la niño, en el paciente infantil, como también la característica que tenemos que tener nosotros como equipo básico de salud, que creo que se han mencionado durante todo este diplomado, que son 3 fundamentales que no se nos puede olvidar, que es lo que es la parte educativa cultural, lo promocional y lo preventivo. Creo que esas 3 herramientas son fundamentales para que todo programa, toda asistencia médica, toda atención primaria, llámese pediátrica, llámese infantil o de adulto, pueda tener, y toda atención también familiar y comunitaria, pueda tener realmente las bases sólidas y pueda tener realmente una efectividad en cuanto a disminuir esas prevalencias y incidencias, bien sean en enfermedades crónicas o enfermedades infectocontagiosas o enfermedades oncológicas o enfermedades neuropsiquiátricas. Por ahí vi que Hilda alzó la mano. ¿Querías comentar algo? Se me fue por accidente, profe, pero yo pienso que quedó muy claro el tema. Cada clase se complementa más la información y tiene relación todo lo que usted nos ha mencionado y nos ha hablado. De esos 3 aspectos que usted menciona, es verdad. El aspecto cultural es muy importante en la población y también pienso que la actitud del personal es importante. Mi actitud hacia el trabajo, hacia el cliente y definitivamente también nuestro autocuidado, porque si yo no estoy bien, yo no puedo ofrecer salud. Yo soy un ejemplo y un espejo para la población. Entonces yo no puedo decirle al paciente que no puede consumir tal cosa si yo no me cuido. Así que tenemos que tener el autocuidado físico, el autocuidado emocional, porque no puedo dar lo que no tengo. Así que por la clase, excelente, profe. Claro, por supuesto, es así. Aunque parezca algo ilógico, por supuesto, nosotros tenemos que primero velar por nuestra seguridad física, mental y emocional, aunque también le compete el Estado de eso. Bueno, lastimosamente, vamos a decirlo así, no se cumple, pero bueno, la intencionalidad es por lo menos poder llevar política, que ustedes salgan de aquí con la capacidad y la perspectiva de poder desarrollar programas y estrategias que se acoplen a ustedes y se acoplen a sus áreas de trabajo y se acoplen a esa circunferencia o esa región donde ustedes van a hacer o hacen lo que es la parte laboral y formativa, para que ustedes puedan tener elementos en la mano que puedan permitirles a ustedes poder mejorar esa situación de salud
que mejore, por supuesto, lo que es la parte preventiva, promocional, cultural y educativa, y aparte de eso, fortalece muchísimo más su formación académica, su conocimiento, y por supuesto que le da mucho más valor curricular. De verdad que para mí es emocionante compartir estos conocimientos con ustedes. De verdad son un grupo bastante interesante, muy capacitado, altamente capacitado, tienen muy buena formación académica, están conceptualizados y están centrados en lo que tiene que ver mucho con lo que es la parte de la salud pública y la atención primaria de salud. De verdad que los felicito, y bueno, mañana nos vemos a las 8 de la mañana, si Dios lo permite, con el tema TIC en salud. TIC, mejor dicho, en atención primaria de salud, o TIC en salud. Muchísimas gracias por su participación. Buenas noches.